Bien, ya está grabando. Voy a compartir pantalla. Y bien, vamos a continuar con la clase de hoy. Como les dije, hoy vamos a hacer más demostraciones de este tipo. Normalmente estas demostraciones de este tipo nos toman en las pruebas. Entonces es importante que sepamos cómo hacerlas. Entonces, bien, empecemos. Me dice, demuestra mediante inducción matemática que existe L que pertenece a los naturales tal que 3 a la 2n menos 2n menos 2 a la n es igual a 7L. Y miren, me dice para todo natural n mayor o igual que 1. Entonces, bien. De aquí ya puedo ver que mi n sub 0, o sea, mi n inicial, va a ser el 1, porque me dice que es n mayor o igual a 1. Es decir, n va a ir desde el 1 hasta el infinito. Entonces, bien. Vamos a, vamos a definir cuál es la proposición. La proposición A de n, la cual es esta de acá arriba, la que nos dieron. Entonces, mi proposición A de n es 3 a la 2n menos 2 a la n igual a 7L. Y ahora sí ya puedo empezar a demostrar. Aquí voy a poner demostración. Y recuerden, siempre empezamos con la base de la inducción. Y bien, en la base de la inducción vamos a verificar para n sub 0, es decir, A de 1. Entonces vamos a demostrar A sub 0 que es A de 1. Es decir, entonces aquí reemplazo mi 1 con donde están las n. Aquí tengo una n, le reemplazo con 1. Aquí igual tengo otra n, le voy a reemplazar con 1. Y listo. Entonces debo demostrar esto, es decir que eso es verdad. Entonces bien, es decir, demostremos que existe L en los naturales tal que se cumpla esto de acá. Entonces bien, continuando con la demostración, fijémonos en esta parte de aquí. Para yo poner solo un 2, recordemos que esto es así. Para yo poder reemplazar con mi 2, debo poner que se trata de el neutro multiplicativo. Entonces debo poner que por neutro multiplicativo se tiene. Entonces aquí ya solo me queda la 2. Aquí a la 1. Y eso igual a 7L. Entonces sigamos demostrando.
Ahora voy a poner que por definición de cuadrado y por definición de exponente natural se tiene. Recordemos que la definición de cuadrado es este de aquí que me dice que A al cuadrado es A por A. La definición de exponente natural, que A a la 1 es igual a A. Entonces, recordando eso, como digo, por definición de cuadrado y por definición de exponente natural, ya tenía un 3 al cuadrado, entonces lo voy a reemplazar por un 3 por 3. Igual a mi 2 a la 1 le voy a poner solo 2. Y todo eso igual a 7L. Y ahora, por definición de producto, definición y definición de resta, entonces miren, aquí voy a tener 9 y debo restar el 2. Entonces 9 menos 2 me da 7. Me queda que 7 es igual a 7L. Entonces, bien, como vemos, para la base de la inducción, mi objetivo va a ser ver qué es L, a qué es igual L. Debo ver a qué es igual L y a partir de eso verificar si es un natural o no, porque en este ejercicio lo principal que me pide es que existe, que debo demostrar la existencia de L en los naturales. Entonces yo voy a hacer lo posible para ver qué es L, a qué es igual L. Y si es igual a un número natural, entonces puedo decir que sí existen los naturales. Entonces, bien, ¿cómo vamos? Como van viendo, ya vamos a ver a qué es igual L. Entonces, por aquí voy a poner por propiedad multiplicativa de la igualdad. Entonces voy a multiplicar el inverso multiplicativo a cada lado. Así nos altera la igualdad. Y ahora, por inverso multiplicativo, yo sé que esto me va a dar 1 y esto también me va a dar 1. Entonces me queda 1 igual a 1 por L. Por neutro multiplicativo, 1 es igual a L. Entonces, bien, ya sé cuál es el valor de mi L. Entonces, si L igual a 1, entonces L pertenece a los naturales, porque 1 es un número natural. Bueno, sacamos que L es igual a 1, entonces concluimos que L pertenece a los naturales, que es lo que queríamos demostrar. Aquí, demostrar A de 1, es decir, demostremos que existe L en los naturales tal que se cumple esa proposición. Entonces, bien, ya demostramos la base de la inducción. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿Sí? ¿No? No. Entonces, bien, continuemos. Vamos con la 2, con lo que sigue, que es el paso inductivo. Recordemos que, en pocas palabras, yo voy a tener algo así. Voy a suponer que eso es verdad y debo demostrar que es verdad también. Entonces, teniendo eso en mente, entonces voy a poner supongamos que n pertenece a los naturales y que a n son verdaderos. Entonces voy empezando por suponer que n pertenece a los naturales y que a n es verdad, que ambos son verdaderos. Entonces voy a poner que hay que demostrar a de n más 1. Entonces vamos a supongamos que existe k, aquí le cambiamos de letra k, l por k. Entonces le hacemos un cambio de letra, pues le ponemos, supongamos que existe k en los naturales tal que 3 a la 2n menos 2n igual a 7k. Y vamos a demostrar que existe L en los naturales tal que 3 a la 2 por n más 1 menos 2 a la n más 1 es igual a 7L. Entonces, bien, lo que yo voy a hacer, aquí voy a despejar, a partir de esto voy a despejar, hacer algunas cosas que puedo con propiedades y axiomas e intentar dejarlo de esta forma. Entonces mi K va a ser algo que dependa de L y que pertenezca a los naturales. Entonces, bien, vamos a hacerle para que vean cómo es. Nuevamente, ¿cómo hacíamos? Vamos a tratar de llegar aquí, de aquí, llegar al otro lado. Entonces, bien, voy a poner que por axioma distributivo, tres a la 2n más 1 menos 2 a la n más 1 es igual a 3 por 2n más 2 menos 2 a la n más 1. Entonces vamos a continuar. Otra hoja en blanco. Entonces, por definición de exponente natural,
que tiene. Entonces recordemos que más o menos nos decía que 2 más n, 2n más 1 va a ser igual a 2n, a la 2n por a. Vamos a usarlo algo así que teníamos. Y nos decía que a la 2n más 1 va a ser igual a la 2n por a. Entonces, bien, por definición de exponente natural se tiene. Entonces teníamos que 3 a la 2n más 2 menos 2 a la n más 1. Esto va a ser igual a 3 a la 2n por 3 al cuadrado menos 2 a la n por 2. Entonces, bien, voy a poner que por definición de cuadrado de un número, definición de cuadrado de un número, y definición de multiplicación, a partir de esto que tenía, lo que me quedó acá arriba, me va a quedar 3 a la 2n por 9 menos 2n por 2. Entonces, nuevamente, aquí vamos a hacer algunos cambios. Entonces voy a poner como 7 más 12 igual a 9 por axioma de sustitución. Yo voy a reemplazar a mis 9 con ese 7 más 2. Entonces, bien. Ahora lo que debo hacer es, por axioma distributivo, bueno, por propiedad distributiva, esto me va a quedar igual a 3 a la 2n por 7 más 3 a la 2n por 2 menos 2 a la n por 2. Entonces, nuevamente por axioma asociativo, distributivo, voy a tener que 2 a la 2n por 7 más 3 a la 2n por 2 menos 2 a la n por 2 va a ser igual a 3 a la 2n por 7 más 2 por 3 a la 2n menos 2 a la n. Entonces estamos sacando factor común, por así decirlo, de esto. Está sacando el 2 afuera.
Y está multiplicando a la resta de 3 a la 2n menos 2 a la n. Entonces lo que yo hago con el objetivo que hago todo esto es para llegar aquí, a mi hipótesis. Entonces, miren, aquí yo tengo 3 a la 2n menos 2 a la n. Entonces, todo lo que hice a partir de ahí, a partir de mi tesis, fue que usando propiedades y axiomas y teoremas, intenté formar este 3 a la 2n menos 2n. A partir de mi tesis, intenté en alguna parte tener mi 3 a la 2n menos 2n. Entonces, miren, aquí ya tengo ese 3 a la 2n menos 2n. Después de utilizar algunas propiedades y axiomas. Entonces, bien, hice esto, hice todo esto con el objetivo de poder usar mi hipótesis. Entonces yo voy a poner que por hipótesis y axioma de sustitución la hipótesis, como les dije, yo tenía que 3 a la 2n menos 2 a la n es igual a 7k. Eso tenía como hipótesis. Entonces voy a sustituir esto en lo que acabo de ayer, en lo que acabo de formar. Entonces tengo que 3 a la 2n por 7 más, más 2. Todo eso por 2 a la, por 3 a la 2n menos 2 a la n. Entonces, bien, aquí voy a poner que esto es igual. Recuerden, voy a reemplazar esto con esto de acá. Entonces me queda 3 a la 2n por 7 más 2. Y esto de aquí que está entre paréntesis, puedo reemplazarlo con 7k por 7k. Y bien, ahora veamos, por distributivo, propiedad distributiva. Tres a la 2n por 7 más 2 por 7k. Yo puedo sacar factor común, por así decirlo, de 7. Entonces me va a quedar que 7 por 3 a la 2n más 2k. Entonces, miren, lo primero que dice, voy a intentar formar mi hipótesis. A partir de propiedades y axiomas, intenté formar lo que tengo en la hipótesis para poder reemplazarlo. Una vez que ya formé, pude reemplazar y ahora debo formar algo que tenga esta forma de acá. Aquí como tengo 7L, entonces debo formar algo que sea 7 por algo. Y miren, aquí tengo el 7 y esto de aquí vendría a ser mi L. Entonces bien, como tenía 7 por L, entonces debo poner al 7 solito que esté multiplicando por algo. Y ese algo va a ser L. Entonces bien, primero por
Propiedad transitiva. ¿Cuál propiedad transitiva de la igualdad? Entonces yo tenía que 3 a la 2 n más 1 más 2 a la n más 1 va a ser igual a 7 por 3 a la 2n más 2k. Y aquí, como les dije, este de aquí va a ser mi L, lo que tengo entre paréntesis, donde definimos que L va a ser igual a 3 a la 2n más 2k. Entonces, yo sé, lo único que tocaba hacer era definir cuál es mi L. Entonces ya lo definí. Entonces ya puedo concluir que L pertenece a los naturales. Porque miren, el 3 es un natural, está elevado a la 2. El n es un natural. Y k también es un natural. Todo esto es un natural. Porque 3 y 2 son naturales. El 2 está multiplicado por k. Podemos ver que es un natural. El 3 está elevado a la 2n. Y 2 por n nos va a dar un natural porque sabemos que n pertenece a los naturales. Entonces, bien, ya hemos definido cuál es mi L. Y ahora sí ya hemos concluido. Pongamos en conclusión. En conclusión, hemos demostrado que existe L en los naturales tal que 3 a la 2n menos 2 a la n es igual a 7L. Para todo natural N1. Para todo natural n mayor o igual a 1. Entonces, bien, de esta forma ya hemos demostrado, entonces repasemos lo que hicimos. Como siempre, partimos definiendo nuestra proposición A de n. Luego, empezamos con la base de la inducción, donde reemplazamos n con n sub 0. Y gracias a esto de aquí, que me decía que n es mayor o igual a 1, pude determinar que mi n sub 0 es igual a 1. Entonces, reemplazando n con 1, me quedó esto de acá. Entonces, bien, en la base de la inducción, yo traté de ver qué valor tenía L. ¿Cuál era el valor de L? Entonces, usando definiciones, propiedades, yo deduje que L es igual a 1. Entonces, en general, lo que debemos hacer aquí en la base de la inducción es verificar que L sea igual a algún número natural. Como aquí L es igual a 1, entonces L pertenece a los naturales. Y bien, ahora vamos con el paso inductivo, donde a partir de A de n, y vamos a demostrar que A de n más 1 es verdad.
Entonces, aquí lo que hicimos es poner una K en vez de L. Y luego, lo primero que hicimos fue suponer que mi antecedente es verdadero. Y en vez de L le pusimos una K. Para no tener para no que no haya confusión al momento de demostrar el consecuente. Entonces luego ya puse la proposición de mi consecuente. Luego de eso usé propiedades y definiciones para, de alguna forma, tener mi hipótesis. Tener la forma de mi hipótesis en alguna parte. Por ejemplo, aquí pude formar el 3 a la 2n menos 2 a la n. ¿Qué es eso? Lo que yo tenía en la hipótesis. Para luego poder reemplazarlo. Entonces, una vez que ya pude formar lo que tenía en mi hipótesis, le iba a reemplazar con lo que tenía, que en este caso es 7K. Entonces, una vez reemplazando, lo que me queda es tratar de formar lo que tenía en este lado de la tesis. Es mi 7 por L. Entonces, lo que yo voy a tratar de formar es un 7 por algo. Por eso formé el 7 por 3 a la 2n más 2K. Entonces, bien, una vez que ya formé el 7 por algo, ya hice propiedad transitiva y luego, como vimos que tiene la forma de la tesis, solo que en vez de L tiene esto de aquí. A partir de eso definimos que L va a ser igual a 3 a la 2n más 2K, lo cual siempre es un natural. Como les dije, 3 es un natural, está elevado a la 2 por n, y 2 por n es un natural también, y K también es un natural. Por eso toda esta expresión de aquí es un natural. Entonces con eso puedo asegurar que mi L es un natural que pertenece a los naturales. Por eso concluí que hemos demostrado que existe L en los naturales tal que 3 a la 2n menos 2 a la n igual a 7L siempre es verdadero para todo natural n mayor o igual a 1. Entonces es un poquito confuso al principio, pero debemos hacer más ejercicios para que nos quede claro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, continuemos. Entonces, nuevamente, vamos a hacer más ejercicios para que nos quede claro. Ejercicios de este tipo son los que posiblemente nos van a tomar en una prueba. Entonces, bien, es importante que tengamos claro cómo resolverlo. Entonces, nuevamente, me dice que demuestre que existe m en los naturales tal que 3 a la 2n menos 1 es igual a m por 2 a la n más 2. Y que eso es para todo n en los naturales. Entonces, miren, me dice para todo n en los naturales. Entonces, mi n va a ir desde 0 en adelante, por lo cual este va a ser mi n sub 0, mi valor inicial. Entonces, bien.
Voy a poner que la proposición a de n es 3 a la 2n menos 1 igual a m por 2 a la 2 a la n más 2. Entonces, bien, ahora ya voy a empezar con la demostración. Entonces, una vez más, en esta parte de la demostración, empiezo con la base de la inducción. Es decir, voy a demostrar que A n sub 0 es verdad. Que mi proposición para el n inicial es verdad. Que en este caso el n inicial es 0. Entonces vamos a demostrar que A de 0, es decir, demostrar A de 0, es decir, demostrar la siguiente proposición. 3 de 2, 3 a la 2 por 0 menos 1 igual a m por 2 a la 0 más 2. Entonces, bien, yo quiero demostrar primero esto. Entonces voy por el teorema de multiplicación por 0 multiplicación por 0 y neutro aditivo. Porque miren, aquí yo voy a tener un 0 porque estoy multiplicando por 0. Aquí voy a obtener el mismo número que le estoy sumando a 0 porque 0 es el neutro aditivo. Entonces, bien, reemplazando, si tengo 3 a la 2 por 0 menos 1 igual. Hagamos el reemplazo de una vez. Entonces, si tengo, aquí tenía 3 3 a la 2 por 0, aquí voy a tener solo 3 a la 0 menos 1 igual a m por, aquí tenía 0 más 2, aquí solo voy a tener 2, entonces me queda m por 2 al cuadrado. Entonces, bien, continuando. Ahora yo sé que por base de la recursión de la definición de potencia de exponente natural, tenemos, entonces nuevamente, antes de seguir, recordemos que en la base de la recursión de la definición de potencia de exponente natural, me decía que a la 0 es igual a 1. Entonces voy a usar esto de aquí. Porque acá yo tenía 3 a la 0. Entonces me queda 1 menos 1 igual a m. Bueno, todavía no ponemos, no justificamos esto. Entonces voy a poner a m por 2 al cuadrado. Entonces, bien. Ahora sí, por definición de resta, o mejor dicho aquí, por definición
de inverso multiplicativo. Bueno, primero por definición de cuadrado. E inverso multiplicativo, digo E inverso aditivo, justifico de esta manera porque aquí tengo un cuadrado y aquí tengo uno menos su inverso aditivo. Entonces, bien, por definición al cuadrado, por definición de cuadrado e inverso aditivo, pues aquí me va a quedar 0. Aquí m por 4. Entonces, bien, lo único que me queda aquí es multiplicar. Pongamos por propiedad multiplicativa. De la igualdad. Como les dije en este primer paso, mi objetivo va a ser verificar qué valor tiene m. ¿A qué va a ser igual m? Si m me sale que es igual a un número natural, entonces estoy demostrando. Estoy demostrando mi proposición a sub 0. Entonces, bien, continuando. Como les decía, aquí por propiedad multiplicativa de la igualdad, a cada lado le voy a multiplicar un... Bueno, ustedes saben que esto también se le representa un 4 a la menos 1. Entonces, a cada lado le voy a multiplicar el inverso multiplicativo de 4. Entonces, aquí voy a poner que por multiplicación de 0, bueno, multiplicación por 0, y por inverso multiplicativo, entonces bien, por multiplicación por 0 aquí me va a quedar 0, y aquí por inverso multiplicativo me va a quedar 1. Entonces bien, 0 va a ser igual a m por 1. Y aquí, por neutro multiplicativo, puedo poner a la m solita, es decir, 0 igual a m. Entonces, listo, miren, ya pude ver, ya tengo qué valor le pertenece a m. Entonces, bien. Entonces, como m igual a 0, entonces m pertenece a los naturales. ¿Qué es lo que yo quería demostrar? Miren, lo principal que quiero demostrar es que existe m en los naturales. Entonces, ya, partiendo de la base de la inducción, reemplazo 0 en donde tengo n, y luego, usando propiedades, definiciones, debo llegar al valor de m. Y llegué a este valor de aquí, a que m es igual a 0. Por eso, como m es igual a 0, entonces m pertenece a los naturales. ¿Qué es lo que se quería demostrar? Entonces, bien, hasta ahora ya hemos podido demostrar la base de la inducción. Lo que nos queda ahora es demostrar el paso inductivo. Entonces veamos qué tenemos. Paso inductivo. Entonces bien, recordemos que en este paso yo voy a tener algo de esta forma. Algo de la forma de implicación ADN y ADN más 1. Entonces,
Nuevamente, para no olvidarlo, supondré que eso es verdad y demostraré que eso también es verdad. Entonces, bien, empezando, voy a poner, supongamos, que N pertenece a los naturales y que ADN más 1, son verdaderas. Entonces, por aquí voy a poner, supongamos que existe K, pongamos que existe K, tal que, entonces voy a reemplazar a mi L con K. Digo a mi M con K, porque tenía M, entonces le voy a poner con K. Entonces, bien, al cambiar mi M con K, como M sí pertenecía a los naturales, K también va a pertenecer a los naturales. Y hago este cambio porque, recordemos, esta es mi hipótesis. Y yo debo demostrar la tesis. Y la tesis sí la voy a poner con M. Y esa M va a ser igual a K por algo. Va a depender de K. Por eso no puedo poner aquí M. Porque me saldría, por ejemplo, M igual a 2 a la N por M. Que no tendría sentido. Por ejemplo, yéndonos al ejemplo anterior. Aquí yo cambié la K por L. Originalmente yo tenía una L allí. En la hipótesis del paso inductivo la puse como K. Y en la tesis sí le dejé con 7L. Y miren, como les estaba diciendo, debo formar en algún lado mi hipótesis. Y luego reemplazar con lo que tenía en la hipótesis. Y una vez hecho eso, intentar formar lo que tenía como proposición inicial en la tesis. Entonces yo tenía esta forma y acá lo que tengo aquí entre paréntesis vendría a representar mi L. Y miren, mi L está dependiendo de K. Entonces si no hubiese hecho el cambio de K, me hubiese quedado L igual a 3 a la 2N más 2L, que no tiene sentido. Porque yo quiero determinar L en función de algo más, no L en función de L mismo. Entonces por eso hago ese cambio. Por eso aquí también voy a hacer el cambio. Le puse K en vez de M. Entonces ya, yo tengo eso como mi hipótesis. Entonces, como les dije, hay que suponer que el antecedente es verdadero. En este caso voy a suponer que esto es verdadero. Entonces, ya supuse que existe K. Existe K en los naturales. Tal que 3 a la 2N menos 1 igual a K por 2 a la N más 1 más 2. Entonces ya supuse mi antecedente y voy a demostrar que existe M en los naturales tal que, entonces aquí les voy a sumar a mis N un 1. Aquí tenía una N, ahora tengo N más 1, menos 1,
igual a K. Bueno, aquí ya no uso K, aquí voy a usar M mismo. M por 2 a la N, aquí tengo una N, le reemplazo con N más 1 y eso más 2. Entonces, bien, nuevamente lo que yo voy a hacer es usando propiedades, esta parte de aquí, yo voy a intentar llegar a algo de este tipo. Entonces, bien, voy a obtener una M que va a depender de K. Entonces, una vez comenzando con la demostración, pero miren, mucho ojo aquí. Bueno, primero hagamos la demostración normal para que vean que después de todo esta proposición era falsa. Pero bueno, entonces aquí voy a poner por propiedad distributiva. Aquí arriba voy a tener 2 por n más 2 menos 1 igual a m por 2 a la n más 1, bueno, más 3, 2 a la n más 3. Entonces, bien, ahora lo que puedo hacer es usar la definición de exponente natural. Entonces voy a poner que por definición de exponente natural, de este lado me va a quedar 3 a la 2n por 3 al cuadrado, eso menos 1. Esto va a ser igual a m por 3 a la n por 2 a la 3. Entonces, bien, veamos una vez mi proposición inicial, que es esta de aquí. Entonces ya le puse n y aquí 3, todo lo demás. Entonces, bien, recordemos que lo que trato de hacer es tener esta forma de aquí. Entonces, continuamos. Entonces, yo sé que por definición de cuadrado y cubo, porque aquí también tengo un cubo, de este lado voy a tener 3 a la 2n por 9, menos 1. Y acá m por 2 a la n por 8. Entonces, bien, ¿qué más podemos hacer? Aquí vamos a ver que por
Bueno, mejor no hagamos todo esto, que va a salir muy largo. Por más que intentemos de hacer todas estas cosas, como les dije, esto va a ser falso. Entonces hacer todo esto va a ser va a ser en vano. Bueno, esta proposición que me dieron aquí es falsa. Porque usualmente utilizando todo lo que hicimos acá, como hicimos en el otro ejercicio, usando todo eso no vamos a llegar a lo que queremos. Entonces aquí donde puse mi tesis, esta es mi tesis, a partir de aquí yo voy a poner que podemos negarlo. Podemos negarla. Podemos negarla con n igual a 2, que pertenece a los naturales. Entonces, bien, voy a reemplazar mi n con 2. 2 más 1 menos 1 igual a m por 2 a la 2 más 1 más 2. Entonces, bien, yo aquí voy a tener, a ver, 3. Puedo borrar rayos. Espérame un ratito, creo que se dañó. Voy a guardarle y le voy a volver a abrir. Entonces, bien, aquí tenía. Entonces, vamos a poner por definición de multiplicación. Aquí voy a multiplicar. Aquí tengo 3. Aquí va a ser 6. Aquí me va a salir 3, entonces 3 por 2, 6. Menos 1 es igual a m por... Aquí tengo 3 igual. Y más 2 va a ser igual a 5. Y luego, por definición de potencia, 728 igual a m por... Aquí me va a salir 728. Aquí me va a salir 32. Entonces, aunque... Sí, miren, entonces ya. 3 a la 6 es 729. Y si le resto 1, me queda 728. Y de este lado, 2 a la 5, me queda 32. Y luego, no, por propiedad multiplicativa, aquí voy a multiplicar a cada lado el inverso multiplicativo de 32. M por 32 a la menos 1. Y luego
por definición de división e inverso. E inverso multiplicativo. Aquí en este lado me va a quedar 1 y acá me va a quedar una división de 728 sobre 32. Esto va a ser igual a m por 1. Entonces, bien, ahora por neutro multiplicativo, me queda 728 sobre 32 igual a m. Y luego en la calculadora veamos 728 sobre 32 me da igual a 22,75. Y esto de aquí no es un natural. Entonces ven por qué les dije que es falso. Para no hacernos tan largo este ejercicio, rápidamente puse que podemos negarlo. Porque obviamente a partir de mi tesis iba a intentar formar esto de aquí para reemplazar con K, pero de ninguna forma iba a lograrlo. Entonces, normalmente si no logro demostrar mi tesis, significa que puede ser falso. Entonces es más fácil negarlo que seguir intentando demostrar que es verdadero. Entonces, ojo ahí. Aunque normalmente no creo que pase. De hecho, este ejercicio creo que estuvo mal planteado y por eso salía falso. Normalmente estos de inducción matemática suelen ser verdaderos, pero aquí nos pusieron uno falso. Entonces, como ven, supuse que n es igual a 2. Y como me decía en la pregunta que n pertenece a los naturales, entonces n sí podía ser igual a 2. Entonces, con n igual a 2, me sale que m no es un natural, me sale que es un racional. Sí, recordemos que esto de aquí era un racional. Entonces no es un natural, es un racional y por eso no se cumple. Entonces aquí para finalizar voy a poner en conclusión es una proposición falsa, porque no se cumplió, como les dije. Aquí vamos a intentar llegar a donde queríamos a partir de nuestra tesis, pero no lo íbamos a lograr. Entonces, si no podemos lograr llegar con nuestra tesis a una forma a una forma similar como la que tenemos en la hipótesis, significa que posiblemente entonces esa proposición esté mal. Entonces, si para no hacer tanto esfuerzo, más fácil sería negarla. Pero como les digo, este ejercicio creo que lo plantearon mal. Por lo general, en inducción matemática, todo lo que nos dan es verdadero. Pero bueno, continuando. Este número 3 lo pueden revisar bien, intentar ver que no se podía llegar a lo que queríamos para demostrar que sea verdadera. Y por eso negamos. Entonces, bien, eso pueden revisarlo mejor ya cuando suba este archivo. Y vamos a ir con la 4. Que me dice, bueno, antes de pasar, ¿alguna pregunta hasta aquí?
¿Sí? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Entonces, bien, me dice dados A y B, números reales, demuestra que A tiene la implicación de A igual a B y a N y A a la N igual a B a la N. Es verdad para todo N que pertenece a los naturales. Entonces, bien, empezamos definiendo cuál es mi proposición A de N. La proposición A de N es A igual a B, una implicación a N igual a Bn. Entonces, nuevamente, nos fijamos qué valores puede tomar N. Y vemos que como N pertenece a los naturales, entonces va a ser desde 0 hasta el infinito. N va a poder tomar los valores desde 0 hasta el infinito de los naturales. Entonces, bien, una vez visto cuál va a ser mi A sub 0, ya puedo pasar a demostrar. Demostración. Entonces voy a empezar con la base de la inducción. Entonces, bien, en la base de la inducción vamos a demostrar A con N sub 0. Y N sub 0 es igual a 0. Porque es el primer valor. Para mí N va a ser 0. Entonces, bien, demostrar A sub 0. Digo A de 0. Es decir, que A igual a B, implicación A a la 0 igual B a la 0. Entonces, bien. Aquí como estamos trabajando con proposiciones, voy a poner que por tautología, más rápido por implicación disyunción, voy a llevar esta implicación a disyunción. Recordemos que para hacer eso, negábamos mi consecuente, digo mi antecedente, cambiábamos la implicación por la disyunción y mi consecuente quedaba igual. Entonces, bien, continuando. Ahora, por negación de la igualdad, porque aquí arribita, me quedó la negación de A igual a B. Y la negación de la igualdad es A diferente de B. O A a la 0 igual a B a la 0. Y nuevamente veamos, no pongamos todo largo, solo pongamos por definición de exponente natural. En definición por exponente natural,
Teníamos esto de aquí. Que a la 0 va a ser igual a A. Digo, va a ser igual a 1. Entonces, bien, por definición de exponente natural, me queda A diferente de B, disyunción 1 igual a 1. Entonces, miren, ya tengo una verdad. 1 sí es igual a 1. Entonces, como 1 es igual a 1, aquí ya tengo una verdad. Entonces, ¿alguien me ayuda diciendo qué valor de verdad tendrá la disyunción? ¿Alguien? Verdadero. Muchas gracias. Porque ya sé que 1 igual a 1 es verdadero y no me importa qué valor de verdad tenga A diferente de B. Entonces, como 1 igual a 1 es verdad, la disyunción es verdadera. Entonces, concluimos que A igual a B, implicación A a la N igual a B, bueno, A a la 0 igual a B a la 0, es verdad, como se quería. Entonces, bien, ya demostramos para A sub 0, digo, para A 0, para A con N igual a 0. Ahora, podemos ir al segundo paso, al paso inductivo, donde nuevamente, en pocas palabras, yo voy a tener esto de aquí. Entonces voy a suponer que esto es verdad y debo intentar demostrar que esto es de verdad también. Entonces, bien, primero voy a empezar suponiendo ADN, es decir, supongamos N pertenece a los naturales y que ADN es verdad, es decir, pongámosle aquí, es decir, mi ADN es este de aquí. Entonces, es decir, que esa proposición de ahí es verdad. Demostrar. Me toca demostrar que A igual a B, implicación de AN más 1 igual a BN más 1. Entonces, bien, como tengo una implicación, puedo suponer que esto es verdad e intentar demostrar que esto es verdad aquí, esto también. Entonces, bien, voy a poner que a partir, mejor supongamos, A igual a B. Y ahora, por no, está más fácil de otra forma. Entonces, bien, debo demostrar esa proposición. La proposición de aquí es mi A de N más 1. Entonces, bien, vamos a empezar por hipótesis. Recordemos que esto de aquí es mi tesis.
de aquí va a ser mi hipótesis. Entonces, como es mi hipótesis, entonces yo ya sé que esto es verdad, que todo eso es verdad. Entonces, bien, por hipótesis, tenemos ADN igual a BDN. Y ahora, por ley multiplicativa de la igualdad, le voy a multiplicar a cada lado una A. Y ahora, por hipótesis, y axioma de sustitución, voy a sustituir esta de aquí por esta B de acá. Bueno, no por esa B. Esta de acá. Porque yo sé que esto es verdad, ya que es mi hipótesis. Entonces, por eso pongo por hipótesis y por axioma de sustitución. Me va a quedar esto de aquí. Entonces, ya pongamos otra hoja en blanco. Y ahora, por definición de exponente natural, nuevamente recordemos que esto nos decía algo de esto de aquí, que esto es igual a esto de acá. Entonces, teniendo eso en mente, yo sé que aquí me va a quedar n más 1 igual a b a la n más 1. Porque acá tenía a la n por a igual a b a la n por b. Entonces ya llegué a donde yo quería. Entonces, por lo tanto, esta proposición de aquí del paso inductivo es verdad. Entonces concluimos que la proposición general, que era esta de aquí, es verdadera. Entonces, bien. Entonces, bien, demostré mi implicación a partir de inducción matemática, cambiando mi n por el primer valor para n, que era el 0. Demostré que sí era verdad. Y luego usé el paso inductivo, que a partir de mi ADN, debo demostrar que ADN más 1 es verdad. Y así fue, a partir de mi hipótesis. Logré demostrar que mi tesis es verdad. Por eso concluimos, en general, que toda la proposición que nos dieron al principio es verdad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No?
Si no hay preguntas, continuamos. Miren, nuevamente vamos a volver estos de aquí. Estos de aquí sí son importantes que sepamos bien cómo realizarlos. Como les dije, normalmente nos pueden tomar una prueba de este tipo, una prueba de inducción matemática, con este tipo de preguntas, con este tipo de problemas. Entonces me dice que demuestre mediante inducción matemática que existe un número natural k, tal que n a la 7 menos n es igual a 7k para todo n en los naturales. Entonces, bien, me dice n que pertenece a los naturales. Entonces n puede ser igual a 0, 1, 2 y así hasta el infinito. Lo importante es saber cuál va a ser mi n sub 0, es decir, mi valor inicial para n. Entonces, en este caso, el valor inicial para n va a ser 0. Bien, ahora vamos a ver cuál es mi proposición a de n. La proposición a de n es n a la séptima menos n igual a 7k. Y ahora sí, vamos a ir a la demostración. Demostración. Vamos a empezar por la base de la inducción. Donde debo demostrar a sub 0, es decir, que esto de aquí sea verdadero. Demostrar a sub 0, es decir, que esa proposición de ahí, es verdadero o es verdadera. Entonces, bien. Aquí teníamos por propiedad o axioma, o pongámosle por exponente, por 0 a por 0. Por potencia de un 0. Y por neutro aditivo. Yo sé que esto me va a dar igual a 0 y esto va a quedar igual a 0 y todo eso me va a dar 0, ¿no? Por eso pongo que por potencia de un 0. Porque había una propiedad que nos decía que, que 0 elevado a la n tal que n sea diferente de 0, siempre me va a dar 0. Entonces, bien, aquí me va a dar que me queda 0 menos 0 igual a 7k. Esperen un ratito, creo que ya se dañó de nuevo. Entonces, bien. Listo, entonces iba a tener que 0 menos 0 igual a 7k. Bueno, como ya puse neutro aditivo, ya solo me puedo quedar con el 0. 0 igual a 7k. Y ahora por propiedad multiplicativa de la igualdad,
de la igualdad, voy a multiplicar el inverso multiplicativo de 7 a cada lado. Y ahora, por inverso multiplicativo, y multiplicación por 0, me queda, de este lado, del lado izquierdo me va a quedar 0. Desde del otro lado, del lado derecho, me queda 1. 1 por acá. Y ahora, por neutro multiplicativo, me queda 0 igual a K. Y como 0 pertenece a los naturales, entonces K pertenece a los naturales, que es lo que yo quería probar. Si ven, demuestre que existe un número natural K tal que se cumple esa proposición. Entonces sí, en este caso, para mi A con N igual a 0, mi K es igual a 0. Por lo que K sí pertenece a los naturales, como se quería demostrar. Entonces ya acabamos con la base inductiva. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No, profe. Listo, muchas gracias. Entonces bien, ahora vamos con el paso inductivo. Nuevamente, recordemos que en este paso voy a partir de aquí. Voy a suponer AN es verdad y debo demostrar eso. Demostrar que eso es verdad también. Entonces, nuevamente, supongamos que N pertenece a los naturales y ADN es verdad. N es verdad. ADN son verdaderos. Porque son dos cosas que estoy suponiendo que son verdad. Son verdaderos. Entonces, listo. Entonces, lo que yo estoy suponiendo, es decir, es la proposición de acá de que n a la 7 menos n igual a 7k. Bueno, aquí me faltó poner también. Supongamos que n pertenece a los naturales y que ADN son verdaderos. Es decir, aquí le vamos a cambiar de letra. Es decir, existe, pongámosle una K, existe K en los naturales tal que n a la 7 menos n es igual a 7k. Esa va a ser mi hipótesis. Le cambiamos de letra porque en mi tesis voy a conservar la letra que se me dio y esa letra va a estar en función de esta de acá que acabo de poner. Entonces aquí voy a poner demostrar ADN más 1. Es decir, demostrar
n más 1 a la 7 menos n más 1. Entonces igual a 7, ¿cuál era mi letra original? Mi letra original siempre fue K. Entonces aquí debo poner otra. Voy a poner L. Listo. Entonces supongamos que N pertenece a los naturales y que A de N son verdaderas. Es decir, existe L en los naturales tal que N a la 7 menos N es igual a 7L. Esa es mi hipótesis. Como les dije, en hipótesis cambiamos de letra porque en la tesis vamos a conservar la letra que se nos dio al principio y esa letra va a depender de la letra que pusimos en la hipótesis. Aquí tenemos la tesis, que es n más 1 a la séptima menos n más 1. Entonces, listo. Entonces va a estar un poco largo. Aquí nos toca recordar por binomio elevado a 7 tiene. Entonces, bien. Ya vamos a ver más profundo esto de los binomios y factoreo después. Por ahora, les voy a poner que n más 1 a la séptima es igual a n a la 7 más 7n6 más 21n5 más 35n4 más 35n a la 3 más 21n al cuadrado más 7n más 1. Y listo, este de aquí es el binomio a la séptima. Como les dije, ya vamos a ver más adelante números. Una vez que terminamos con estas demostraciones, ahora sí ya vamos a ver números. No sé si estaban impacientes por eso, así que no se preocupen. Pero antes de pasar a todo lo que tiene que ver con números, hay que terminar este tema de demostraciones por inducción matemática. Entonces, bien. Entonces yo sé que esto de aquí es mi binomio a la séptima. Entonces, listo, ya tengo esto de aquí. Veamos qué más puedo hacer. Veamos. Creo que puedo usar varias propiedades en una sola vez para que no se nos haga tan largo. Entonces voy a poner por verso aditivo elemento neutro entonces adelante. Entonces, bien. Primero, por sustitución propiedad conmutativo, conmutativa y asociativa se tiene
que esto de aquí, que n más 1 a la 7 menos n más 1 va a ser igual a n a la 7 menos n más 7n6 más 21n5 más 35n4 más 35n3 más 21n2 y más n. Entonces, miren, nuevamente, lo que yo estoy tratando de encontrar es lo que está en mi hipótesis. Entonces, usando algunas propiedades, aquí me salté unos pasos porque estaba bien largo trabajarle de una vez. Pero si le trabajan más a esto de aquí, a la parte de aquí, verán que llegan a esto de acá, usando las propiedades que les puse por sustitución, propiedad conmutativa y asociativa. Entonces, usando esas propiedades, ya tengo esto de aquí, donde ya tengo lo que tenía en la hipótesis. Entonces pongo por hipótesis y axioma de sustitución. N más 1 a la séptima menos n más 1 va a ser igual, y reemplazo mi n7 menos 1, menos n, perdón, por el 7L. Y nuevamente, y lo demás queda igual. N7 por n a la 6, más 21n a la 5, más 35n a la 4, más 35n a la 3, más 21n a la 2, más 7n. Entonces, listo. Ahora, recordemos. Entonces, una vez que ya reemplacé mi hipótesis con esto de aquí, ahora debo tratar de dejar un 7 a un lado que esté multiplicando por toda una expresión. Y esa expresión va a ser igual a mi L. Bueno, en este caso va a ser igual a mi K. Entonces, bien, intentemos dejar todo agrupado, tal que ese grupo, al multiplicarse por 7, nos dé todo esto de aquí. Entonces, bien, lo que intentamos ahora entonces el objetivo ahora es intentar dejarlo de esta forma. Dejarlo en forma de 7 por algo. Entonces, bien, esto es fácil. Como ven, aquí todos son múltiplos de 7. Entonces, fácilmente puedo sacar factor común. Bueno, aquí los vamos a llamar por propiedad distributiva. Para ya ir finalizando. Como les dije, una vez que ya reemplazamos nuestra hipótesis, ahora lo que nos queda es dejar en esta forma de acá, en la forma que tenemos en nuestra tesis. Aquí tenemos 7 por acá, entonces lo que debemos hacer es dejar en forma de 7 por algo. Entonces sacando factor común, aquí va a quedar L más n a la 6 más 3 a la n5 más 5n4 más 5n a la 3 más 3n al cuadrado más 7. Entonces, bien, miren, una vez más. Nuevamente, tengo mi 7 como acá arriba. Ya tengo mi 7. Y ahora mi K. Aquí tengo una K. Entonces, todo esto va a ser mi K. Y bien, con eso ya habremos terminado. Como ven, no sé si pueden verle.
Pero esto de aquí nos va a dar siempre un natural. Porque ya sabemos que L es un natural. N también pertenece a los naturales y multiplicado por números naturales elevado a otros números naturales siempre nos va a dar números naturales. Entonces todo eso de ahí, todo lo del paréntesis, nos da un natural. Entonces con eso ya puedo asegurar que queda demostrado. Entonces pongo, por lo tanto, n más 1 a la séptima menos n más 1 igual a 7k, donde k va a ser igual a todo esto de acá. Entonces bien, definimos que k es todo esto de aquí, lo del paréntesis. Pero no hay que temer. Como vemos, se puede ver a simple vista que eso va a ser un natural. Y lo que queríamos era demostrar que k es un natural. Y sí, es un natural porque todo este número entre paréntesis es un natural. Siempre nos va a dar natural para cualquier valor de n. Y en la parte anterior ya demostramos que L va a pertenecer a un natural. Entonces bien, pongo que por lo tanto, y luego especifico cuál es mi k. Y listo, una vez que ya especifique cuál es mi k, puedo poner que en conclusión, bueno, voy a poner la conclusión en otra hoja. Que vea más bonito. Entonces, bien, como les dije, ya logramos identificar cuál es mi k. Y a simple vista se ve que sí es un natural. Entonces concluimos que n a la 7 menos n. Bueno, concluimos que existe k en los naturales tal que n más 1, bueno, n a la 7 menos n igual a 7k es verdadera para todo n naturales. Entonces, bien, a partir de todo lo que hicimos anteriormente, ya podemos concluir que k pertenece a los naturales tal que se cumple esta proposición de n a la 7 menos n igual a 7k. Entonces, bien, una vez más recordando para este tipo de preguntas donde me da algo que es igual a algo por k o por otra letra, donde me piden que demuestre que esa letra siempre va a ser un número natural. Entonces yo empiezo, primero, defino cuál es mi proposición. Que es esta de aquí. Y ahora sí, ya puedo ir a demostrar una base de la inducción donde demuestro para n igual a n sub 0 y n sub 0 representa su primer valor. En este caso, el primer valor para n fue 0. Entonces, bien, usando propiedades, definiciones, axiomas, pudimos determinar que para n sub 0 igual a 0, k va a ser igual a 0. Y como 0 pertenece a los naturales, entonces estoy asegurando que k pertenece a los naturales.
Y ahora para el paso inductivo, nuevamente recordando la implicación entre ADN y ADN más 1, yo supongo que ADN es verdad y debo demostrar que ADN más 1 también es verdad. Entonces mi hipótesis va a ser ADN, que en este caso es n a la 7 menos n igual a 7L. Cambiamos la letra K, que originalmente se nos dio por L, porque para la tesis vamos a utilizar la real que se nos dio. Y esa letra que se nos dio, que en este caso es K, va a quedar en función a la otra letra que acabo de suponer en la hipótesis. Entonces, bien, voy a suponer mi hipótesis con letra cambiada, que es verdad. Y luego, a partir de eso, voy a demostrar mi ADN más 1. Lo único que debo hacer es tratar de igual forma, con propiedades, axiomas, definiciones, armar lo que tengo en la hipótesis, para luego, una vez armado eso, reemplazar con lo que tengo en la hipótesis. Y una vez que reemplazo eso, normalmente, luego de reemplazar mi hipótesis, debo sacar factor común, porque normalmente me va a quedar un número por K. Entonces debo llevar a esa forma. Por ejemplo, aquí me dio 7 por K. Entonces, para llevarlo a esa forma, tuve que sacar al 7 y multiplicarlo por todo algo, por muchos números. Entonces ya tenía mi 7 y por lo tanto mi K iba a ser todo esto de acá, que está subrayado en violeta. Entonces así en general. Por ejemplo, digamos me dan 8K. Entonces yo debo tratar de dejar un 8 que esté multiplicando por algo. Y ese algo va a ser mi letra. La letra que me dan. Entonces bien, una vez que ya dejo en la forma que yo quería, ya puedo decir que es verdad. Y puedo decir que mi letra va a ser igual a la otra. Va a ser igual a una tipo de ecuación en función de la otra letra que supuse en la hipótesis. Y ya, con eso, a simple vista. A simple vista, la letra que acabo de deducir siempre va a ser un número natural. Y luego de esto ya puedo concluir que la proposición que me dieron es verdad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mañana podemos hacer más ejercicios para que quede bien claro todo esto de aquí. Porque en serio es importante, sobre todo como les dije ayer, creo que es bastante posible que cuando lleguen a este tema les tomen una prueba de demostrar uno de estos. Entonces deben demostrar de esta forma. Y como les dije acá, en el ejercicio 3 me parece, sí, aquí, o sea, yo pienso que pusieron mal la proposición. Porque una vez que llegamos al paso inductivo, por más que hacía, por más que usaba propiedades, no lograba llegar a la forma que yo quería. Por lo tanto, al ver que normalmente no toma mucho trabajo llegar a la forma donde yo quiero llegar, entonces al ver que no estaba logrando, supuse que esto era falso y sí, tomando un número de los permitidos, puedo demostrar que sí era falso. Pero como les digo, creo que es muy poco probable que les toque algo así. Normalmente les hacen demostrar verdades. Y bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. Sí. Entonces, listo, esa sería la clase de hoy. Creo que tengo un archivo de una demostración, un ejercicio de estos que se tomó como prueba. Entonces le voy a subir al aula virtual como deber, a ver si pueden hacerlo durante el fin de semana. Y como les digo, mañana vamos a continuar con más ejemplos de esto, porque como les digo, esto es importante que quede claro. Entonces, bien, eso es todo por la clase de hoy. Les agradezco mucho la asistencia.
Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, gracias.